Avaricia, ambición, actividades ilícitas, delictuosas, todo a costa de la fe. Esta es una historia sombría que pocos cuentan, pues el video que verás a continuación es muy diferente a los demás, porque es un tema totalmente real, algo que de alguna manera se sabía, pero que no se había ventilado. Un caso de un gremio que hasta hace apenas algunos años era intocable y ni siquiera se sabía nada. De hecho, en este canal exhibimos hace algunos meses la mafia del quien fuera el cardenal de México, Norberto Rivera Carrera, un tipo altamente repugnante que se retiró siendo millonario hasta comprarse 2 departamentos en la Torre Mítica. Su corrupción fue tanta que de la nada desapareció de la vida pública, no sin antes, previo a las elecciones en México del 2024, incitar a su séquito de padrecitos para que llegaran a sus feligreses y les dijeran que votaran en contra de Morena. Incluso previamente uno hasta le había mentado la Mauser a AMLO. La razón: con López Obrador, el Estado iba a observar a este gremio más de cerca que se decía intocable. Hoy podemos saber perfectamente bien por qué hasta en la Iglesia Católica, pero en particular en la Basílica de Guadalupe, no solo hay corrupción, sino un lavado de dinero inmenso, mismo que supuestamente llega a las mafias de nuestro país para lavarse en los aposentos de la Virgen María y sobre todo hacer millonarios a 2 personajes altamente infames, solo que uno está totalmente desaparecido. Su nombre, el canónigo y quien fuera rector de la Basílica, Efraín Hernández Díaz, quien supuestamente fue el artífice junto al arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, de construir una red de lavado de dinero y de corrupción dentro del máximo recinto guadalupano de los mexicanos, conocidas como las narcolimosnas. Pero, ¿cómo? ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Quiénes son los principales actores de esta historia? ¿Qué organización delictiva fue la que lavó dinero? ¿Qué tiene que ver la fiscalía en este caso? Y sobre todo, ¿quién protegió por más de 2 años a estos 2 personajes de la iglesia? Vayamos a ver paso a paso cómo nada es por casualidad en temas políticos y más, si está inmiscuida la iglesia en este tipo de porquerías, pues ya el caso no solo está en la Fiscalía General de la República supuestamente en estos momentos, sino que a uno de estos 2 personajes ya se lo tragó la tierra, y además esto ya escaló hasta el mismo Vaticano. Solo para que vea que estos sacerdotes no son tan tontos como para dejar sus milagritos al Señor. Por cierto, si te gusta el video, solo suscríbete al canal. Estamos cabalgando rumbo al 1.000.000 de suscriptores y necesitamos de tu ayuda para llegar y así les dé epilepsia a las televisoras que a toda costa pretenden evitar que lleguemos a la meta. ¿Contamos contigo? Es por eso que hoy te presento la lavandería guadalupana, excesos y corrupción en la Basílica de Guadalupe. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No es nada nuevo que la Iglesia Católica en México esté llena de porquería. Y no hablamos de las bajezas de varios cánones de esta religión, que estén metidos en porquerías sexuales o que se roben las limosnas cada que puedan. No, en este caso hay algo mucho más turbio, donde el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum ya está investigando. Debido a que por muchos años la Iglesia Católica ha navegado hipócritamente con respecto a lo político, ellos han actuado incluso como una fábrica de fe para influir en varias elecciones. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente que se ha dado cuenta de cómo los clérigos que se encargan de llevar la palabra de Dios a su rebaño terminan siendo propagandistas políticos a favor de quienes desean regresar al poder. El caso se centra en la Basílica de Guadalupe, que año con año recibe aproximadamente 20 millones de feligreses, siendo este el santuario católico más visitado en el mundo.
Y es la semana de las festividades de la Virgen, cuando reciben alrededor de 13 millones de visitantes y peregrinos que llevan consigo su fe y sus mandas para que la Virgen Morena de los mexicanos les hagan el milagro o en su defecto, esta deidad logre consentir sus peticiones de muchos de ellos. Y en realidad, este acto de fe es lo que aún sigue sosteniendo la miseria por la que navegan quienes administran, en este caso, la basílica. De hecho, la derrama económica tan solo en los alrededores de la Casa de la Virgen María. Según los datos de la Cámara Nacional de Comercio, al menos en este diciembre del 2025, la derrama económica de los feligreses y visitantes a la basílica dejó alrededor de 1.724 millones de pesos, una cantidad completamente considerable que muestra el impacto en las ventas gracias a la fe de los mexicanos. Eso, evidentemente, es negocio, aunque la palabra de Dios diga otra cosa, donde prohíbe el negocio fuera del recinto de adoración y de todo lo que hay detrás de estas fiestas en específico. Sin embargo, es curioso cómo dentro de ese santuario las cosas se ven de otra manera. O sea, una vez cerrándose las puertas de la basílica, detrás hay una red de corrupción y de lavado de dinero descomunal, y donde la pestilente realidad empieza a aflorar. De hecho, desde la llegada del arzobispo primado de México de nombre Carlos Aguiar Retes, quien terminó quedándose con el puesto del impresentable también, Norberto Rivera Carrera, es un tipo que en los bajos mundillos de los sacerdotes también le conocen como el narco cardenal. Este supuestamente habría tejido muy bien esta grandiosa lavandería a través de la Virgen María. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es el modus operandi? Todo gracias a unos movimientos financieros irregulares, la compra de 2 camionetas Suburban blindadas con un valor de 13 millones de pesos cada una, además de la compra de un palco en el Estadio Azteca para el Mundial, y sobre todo la ausencia de dinero para pagarles a los empleados de limpieza, de logística y de seguridad en la basílica. Pero eso sí, la entrada de jugosas donaciones, las cuales ya fueron revisadas supuestamente por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía, un caso que empezó apenas el 3 de octubre pasado, y ahora, con el cambio del fiscal, se buscan a los responsables para imputarlos y vincularlos a proceso, responsables que tienen nombre y apellido. Veamos. En realidad, este caso es muy delicado, más que nada por los actores de la historia. En la Basílica de Guadalupe supuestamente se lava dinero, sí, dinero de los malos, quienes han llegado a hacer fuertes donaciones haciéndose pasar por limosnas, con el fin de obtener ayuda divina, protección, purificación espiritual o apoyo en las comunidades donde operan. De hecho, según los reportes de algunos personajes allegados a la basílica, la investigación al canónigo Efraín Hernández Díaz quedó formalmente abierta el 3 de octubre del 2025 y han incluido interrogatorios a los canónigos del Cabildo dentro de la institución. El caso supuestamente quedó documentado con el expediente IP-17/2025 y se habría confirmado la aplicación de medidas disciplinares y la separación efectiva del rector de su cargo, luego de que se encontraran ciertas evidencias e irregularidades mismas que la Fiscalía supuestamente tiene en su poder. Y allí es donde viene lo bueno. Pero eso sí, antes de todo eso, deberíamos de recordar que el arzobispo Carlos Aguiar Retes separó del cargo a este sujeto, quien a la fecha supuestamente no lo han localizado, y se espera que la Fiscalía General de la República emita una ficha roja a la Interpol para su detención inmediata. Pero, ¿qué pasó? Veamos lo siguiente. La historia comenzó desde el 2018. Curioso, justo el año donde AMLO tomó el poder en México. Y ojo, que Norberto Rivera estuvo en el cargo como arzobispo hasta diciembre del 2017. No obstante, en ese año, cuando Carlos Aguiar Retes heredó el puesto de Norberto, este conoció al padre Efraín, a quien luego, de una buena amistad, lo dejaría por dedazo en la rectoría de la Basílica de Guadalupe. Y además le puso a su servicio 2 camionetas blindadas, las mismas que terminó rastreando la Unidad de Inteligencia Financiera, con un valor aproximado de 13 millones de pesos cada una. Pero ojo,
Aquí hay que hacer un paréntesis. Por si usted no lo sabía, a Carlos Aguiar Retes, en los bajos mundillos eclesiásticos, algunos sacerdotes lo apodan como el narco cardenal. Y es que cuando este estuvo en la presidencia del episcopado mexicano y fungía como obispo de Texcoco, el tipo dijo que la iglesia, o sea, su iglesia, había sido beneficiada por algunos narcotraficantes, los cuales habían sido muy generosos, entre comillas, con sus comunidades y que incluso, muchas veces también, construían templos o capillas. Aquí deberíamos hacer un paréntesis, pues, ¿a quiénes se refería este sujeto con esas labores supuestamente altruistas? Bien, está documentado que uno de los malandros más sanguinarios de la época de Felipe Calderón, Heriberto Lascano, líder de los Zetas en ese entonces, fue quien presuntamente financió la construcción de una capilla en el estado de Hidalgo. En ese entonces el Consejo del Episcopado Mexicano decía lo siguiente tras la develación de la placa de los donantes para la capilla. Textual: al concluir su construcción se devela una placa con el nombre de uno de los principales donantes y con la consiguiente sorpresa para la propia comunidad, y más ahora que los medios de comunicación vinculan a esta persona con grupos relacionados con la delincuencia organizada. El caso quedó allí y la iglesia, junto al gobierno en ese entonces, guardaron silencio. No obstante, no es novedoso que este sujeto tenga estas opiniones para proteger a este tipo de delincuentes o justificarlos, ya que en toda su carrera política religiosa le ha gustado rodearse de personajes funestos, pero poderosos y alineados a los malos, como en su momento fue Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De hecho, ojo con lo siguiente, pues a sus 23 años de edad fue ordenado sacerdote en la ciudad de Tepic en 1973. A partir de ese momento fue posicionándose fácilmente en cargos importantes como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano de 2006 a 2009 y de 2009 a 2012. Y también en la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano de 2011 a 2015. Estos cargos son básicos y fundamentales en el camino para ser arzobispo, pues se le ayudó para tener lazos con la extrema derecha mexicana y sobre todo con personajes poderosos del conservadurismo, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Por eso en octubre del 2006, Carlos Aguiar Retes, a semanas antes de que se consumara la transición presidencial con Felipe Calderón asumiéndose presidente electo, y después del fraude electoral, con apoyo de jerarcas católicos y empresarios, el panista ofreció a los obispos luchar para otorgarles la libertad religiosa, un término que en la práctica significa la libre intervención de la iglesia en la vida política del país. O sea, pretendía unir al Estado con los religiosos, una promesa de la derecha, desde tiempos de los cristeros, rompiendo así con los dogmas del Estado laico de Benito Juárez. Desde allí, Aguiar Retes consideró que ese anhelado paso se alcanzaría sin problema ante el compromiso asumido por Calderón. Sin embargo, sus vínculos con la derecha mexicana no solo se limitan con el PAN, ya que la Organización Demócrata Cristiana de América, que agrupa a partidos de derecha de todo el continente, abrió su sede en la Ciudad de México. En ese entonces el obispo Aguiar estuvo presente en aquella inauguración, en la que también participó el expresidente marihuano Vicente Fox. La presidía el entonces panista y hoy diputado morenista Manuel Espino, miembro del Yunque, organización de panistas de extrema derecha. Por cierto, ya estamos cocinando el video del Yunque, el cual pronto publicaremos. A la fecha, Carlos Aguiar Retes supuestamente le cobra derecho de piso a muchas iglesias en México que subsisten con las limosnas, con el argumento de que es una cuota de fe, y supuestamente, quien se negase a pagar, el encargado de la iglesia en cuestión, terminaría en la calle al más puro estilo del usurero Salinas Pliego. No obstante, lo que se viene en el siguiente capítulo calienta aún más este asqueroso caso de padrecitos gandallas, corruptos y malandros. Seguramente muchos se han preguntado alguna vez, bueno, si ya la gente en México no va tanto a misa, las iglesias están solas y ya muy pocos con respecto a hace 30 años, al menos en México, son creyentes. ¿Cómo es que las iglesias siguen teniendo dinero? ¿Quién las subsidia?
Recordemos que según lo que está registrado, es que las iglesias en México subsisten y se subsidian gracias a las ofrendas y limosnas de sus mismos feligreses en su mayoría. Sin embargo, también hay recursos autónomos y en lo particular fundaciones que apoyan a las iglesias para su mejoramiento y funcionamiento. Pero es curioso, en la Basílica de Guadalupe a la fecha no hay dinero para pagarles a los que laboran allí. Según fuentes de personajes que conocen muy de cerca el tejimaneje, el padre Efraín, para compensar las camionetas que Aguiar Retes le regaló, este le contestó su obra de buena caridad para que el pobre sotanero se pudiera divertir con uno de sus principales gustos, el fútbol. Fue así como Efraín supuestamente le habría regalado un palco en el Estadio Azteca. Hay que recordar que los palcos estaban valuados desde 4.3 millones de pesos hasta los 15 millones de pesos. Estas cifras manejadas por la empresa de bienes raíces llamada Afetoc, todas registradas antes del Mundial y antes de la remodelación del Estadio del Cuyo. Pero, ¿cuándo se dio esto? Recordemos que el hoy arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, ha sido captado en varias ocasiones en su palco vistiendo los colores del América. Y justamente en las finales del tricampeonato y en otras ocasiones donde el equipo del Cuyo Azcárraga ha llegado a la liguilla o en partidos importantes del campeonato. Sin embargo, su voto sagrado al América vino precisamente en 2019, cuando gestionó la bendición del entonces Papa Francisco, para que éste le mandara un mensaje exclusivo al equipo del Cuyo por su 103 aniversario. La pregunta es, ¿cuántos feligreses católicos han tenido acceso a ese palco? Ninguna. Y ahora en el año mundialista, pues menos. Pero deje usted eso. La pregunta es, ¿de dónde rayos sacan tanta lana estos mequetrefes? Bueno, según los reportes de entrevistas de clérigos que conocen el tema, se explica que el padre Efraín trajo a la iglesia al recinto de la Virgen Morena un patrocinio muy peculiar. Gente poderosa, integrantes de células delictivas, pero en lo particular de una organización muy poderosa e influyente. El nombre no lo mencionaron, pero se asume que es la mal llamada empresa de las 4 letras. La idea, traer donativos de entre 10 y 11 millones de pesos, e incluso donativos pequeños mensuales de 2 a 4 millones de pesos. Y ojo acá, porque esto son cantidades estratosféricas de dinero para la iglesia, que hasta el padrecito Efraín pecó de estúpido. Pero se entiende, porque es un ente alineado al dinero, y más si este dinero es mal habido. Recordemos que cuando algún empresario busca donar grandes sumas de dinero a alguna sociedad, sin fines de lucro, fundación, o en este caso la iglesia, para que el gobierno le condone los impuestos y no tenga problemas fiscales, la empresa legítima generalmente pide en este caso a la iglesia que se le emita un comprobante para justificar su donación y obra altruista. Sin embargo, los dineros millonarios que entregaban a la basílica no tenían emisión de algún comprobante de pago o donación. Este puntual movimiento fiscal hizo que la fiscalía encendiera las alarmas de cómo es que llega tanta lana a la Basílica de Guadalupe, si en los reportes mensuales estos incluso han declarado que tienen números rojos ante las quejas de los trabajadores de ese lugar, los cuales no reciben siquiera un sueldo fijo. Por esta razón, el tema es un tanto complejo, pero que estaba literal archivado en el buró de Gertz Manero y ahora, supuestamente luego de su salida de la fiscalía, Ernestina Godoy ha retomado el tema. Lo más curioso, y luego de que saliera todo este excremento a la luz, el susodicho Aguiar Retes terminó destituyendo al rector de la basílica, Efraín Hernández Díaz, quien ahora, a la fecha, supuestamente está desaparecido. Pero, ¿qué pasará ahora? Porque esto no es un escándalo nacional. Veamos. Y aquí es donde viene la reflexión de todo. Es hasta cómico cómo millones de fieles de creyentes van a la basílica con la idea de que es un recinto de paz, donde llegan miles de peticiones de esas personas que en su andar han terminado pecando, mordiendo el polvo, llevando una vida de miseria, perdiendo el empleo o a un ser querido, sufriendo alguna enfermedad o en su defecto solo por fe y devoción.
Esos que llegan hincados e incluso azotándose. Gente que lleva sus mandas anuales gracias a los milagros que en sus creencias han experimentado. Después de viajes largos, maratónicos, incluso, donde se exponen a la intemperie, a los accidentes viales. Todo con el único objetivo de llegar a ese lugar de adoración de la Virgen. Todo por un milagro, por una petición, por mera fe. Dejan su dinero, sus limosnas y donaciones mismas que serán inutilizadas por la gente que gobierna ese lugar. Dinero que se va, quién sabe dónde, y el cual no se ocupa supuestamente para pagarle a la gente que labora allí. Y lo peor, detrás de todo ese sentimentalismo religioso se encuentra el verdadero monstruo, ese que tiene no solo poder, sino mucho dinero al amparo de la divinidad. Esa misma que solo ve cómo sus supuestos representantes en la tierra hacen negocios sucios lucrando con esas creencias. Pero vea, ¿cómo quieren los católicos administradores de esa iglesia enmascarar la situación? Niegan que ese sujeto esté prófugo, niegan que sea responsable. Pues hace algunos días, el Centro Católico Multimedial emitió un comunicado que dice lo siguiente textual sobre el ya ex rector de la Basílica, Efraín Hernández Díaz. No está prófugo con orden de averiguación previa ante la Fiscalía General de la República. Eso es falso. No hay indicios de investigaciones penales ni carpetas abiertas por la Fiscalía contra el rector o canónigos. El ex rector permanece en el recinto, destituido de sus oficios y canonjías, mas no del misterio sacerdotal. Esta crisis es una debacle que debe tener de inmediato esclarecimiento. Y lo peor de todo es que en el mismo comunicado justifican al ladronzuelo, malandro y malvado padrecito. Textual. Alrededor suyo, asesores, entre comillas, y personajes de dudosa reputación tejieron una red de negocios sospechosos al amparo de la devoción guadalupana. Una verdadera mafia prepotente que intimidaba y enriquecía a costa de la fe popular, privilegiando la simonía. O sea, la simonía es la compra-venta deliberada de objetos espirituales y religiosos. ¡Ojo allí! Por ahora, este tema lo tienen escondido debajo de la alfombra. Jamás los medios tradicionales lo sacarán a la luz, ni mucho menos señalarán la corrupción que hay detrás de este negocio religioso, dando evidencia total de que la gran mayoría de los medios tradicionales tienen de manera estricta no embarrar a la Iglesia Católica ni mucho menos relacionarla con el narco en México y personajes poderosos alineados a estas mal llamadas empresas. Por ahora, el padrecito Efraín no existe en los terruños de la Basílica, aunque sus comparsas digan lo contrario. Para muchos, el tipo está prófugo, para la Fiscalía supuestamente también. Sin embargo, a pesar de ser gente con sotana, al final, siempre, la verdad terminará saliendo a la luz. Pero dime, ¿conoces algún caso donde se le relaciona a la Iglesia con los malandros? ¿Hay un profundo lavado de dinero dentro de la Basílica de Guadalupe? ¿Eres creyente? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.